lo que es la palabra de Dios usando estas plataformas. Entonces, sin más preámbulo, entonces empecemos a hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, en el cual podemos estar unidos, todos mis amados hermanos, a través de las redes sociales. Oramos en el nombre de Jesús para poder ser fortalecidos por ti, por tu palabra. Señor, permítenos cada día aprender más de tu palabra. Señor, oramos que sea este tiempo usado, Señor, para edificar el pueblo de Dios, a tu iglesia. Señor, gracias, Señor, porque el mandato tuyo ha sido que prediquemos, que enseñemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Por eso en esta hora, Señor, oramos para que sea el Espíritu Santo que tome el control de esta transmisión. Gracias, Señor, por darnos estos medios a través de los cuales, Señor, podemos enseñar las verdades de tu palabra. Bendice a todos los oyentes que se conectan en esta hora con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, realmente, como hemos venido hablando, este segmento tiene que ver con enseñanza. Y el tema que vamos a tratar hoy es precisamente el del ayuno. Entonces, el ayuno, indiscutiblemente, entonces, ahorita hacemos los ajustes, es una práctica que vemos desde el Antiguo Testamento. En el caso, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y en adelante, leemos como Josafat, estando en medio de la guerra, vio que venía una gran cantidad, una multitud como del otro lado del mar contra Israel. Y dice entonces en versículo 3, y Josafat tuvo temor y postró su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se dice más, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a buscar a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la congregación de Judá y entonces empezó a hablar. El pueblo de Israel estaba pasando por una situación bien difícil. Los enemigos se habían levantado contra Israel y venían a invadirlos. Aquí se ven claramente que el rey Josafat lo primero que hizo fue consultar a Jehová frente a los enemigos, mirar a ver qué debía hacer, cómo debía dirigirse y enfrentarlos. Y lo primero que hizo también fue pregonar ayuno. Usted me dirá qué es el ayuno. El ayuno tiene que ver es una práctica cristiana, ¿verdad? Dentro de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, y tiene que ver con el abstenerse de alimentos por unas horas. Todo ayuno tiene que tener un propósito. No es cuestión de abstenerse de comer los alimentos por unas horas y no hacer nada. Es un tiempo donde usted y yo nos comprometemos con Dios precisamente para separarnos para Dios. En ese momento lo que hacemos es estar en un tiempo de oración, de mucha búsqueda, de reverencia al Señor. Es un tiempo donde usted busca estar en comunión con Dios. Hay quienes, todo el tiempo debemos o estar alabando a Dios o estar en oración, leyendo palabra. Es un tiempo de separación con Dios. A través del ayuno lo que hacemos es precisamente doblegar los deseos de la carne y hacer que nuestro espíritu, el hombre interior, se fortalezca en Dios. Entonces, en el caso, vemos que la práctica del ayuno, el abstenerse de alimentos por unas horas, se hacía para buscar de Dios, para afligir el alma precisamente delante del Señor. Y era en momentos difíciles, momentos donde las situaciones se ponen sumamente caóticas, donde no hay caminos. Es allí donde debemos entonces hacer uso del ayuno. Y como vamos a ver más adelante, entonces vamos a ver que el ayuno rompe cadenas. En este caso,
Josafat consultó a Dios y proclamó ayuno. Otro ejemplo que vemos en la escritura vemos a Esdras. Esdras 8:21 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios y para solicitar de él camino derecho para nosotros. O sea, cuando llegó precisamente a la ciudad, y también lo narra el libro de Nehemías, regresaron del exilio y encontró una ciudad destruida, una ciudad estando en ruinas, una ciudad que realmente estaba un caos. Y dice la escritura entonces que precisamente cuando llegó encontró las puertas destruidas, los muros caídos, y lo que hizo fue proclamar ayuno, presentarse delante del Señor para buscar precisamente a través del ayuno dirección de parte de Dios. Y tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo, porque habíamos hablado del rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien para todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le dejan. Seguimos adelante entonces y vemos que también Nehemías ayunó. Nehemías 9:1 dice: y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Estos eran pues más tremendos, porque se vestían de un saco como de costal, ¿verdad? Se quitaban su ropa y se colocaban ropas de costal, y era una forma de buscar, inclusive se echaban tierra sobre sí, ¿verdad? Entonces estaban pasando unos momentos muy difíciles en el pueblo de Israel, y entonces Nehemías proclamó ayuno, y no solamente eso, sino que confesaron sus pecados y sus iniquidades y las iniquidades de sus padres. Y más adelante vemos entonces que leyeron el libro de la ley de Jehová. El ayuno es una forma de arrepentimiento. Vemos en el Salmo 35:13: mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía en mi seno. Salmo 69:10 dice: y lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Joel 1:13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, aullad, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y el 14 dice: pregonad ayuno, convocad asamblea, convocad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra de la casa de Judá, vuestro Dios, y proclamad y clamad a Jehová. O sea, el ayuno es una búsqueda de Dios. El ayuno lo hacemos, como venimos hablando, es una práctica que viene desde el Antiguo Testamento, y que aún en el día de hoy debemos seguirla, porque como vamos a leer más adelante, el Señor dijo que le preguntaban los discípulos de los fariseos: bueno, nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan. Y Jesús les dijo: ¿cómo pueden estar de luto los que están de fiesta mientras está el Padre con ellos? Pero llegará un momento en que les será quitado, y entonces ayunarán. Y eso lo estamos hablando en el Nuevo Testamento. O sea que en el Nuevo Testamento, como vamos a ver más adelante, también el apóstol Pablo ayunó. Es una práctica no solamente que es del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. En los tiempos de Daniel dice acá, aquí hay otra, perdón. En Jonás dice aquí: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Dios había mandado a Jonás a proclamar una palabra precisamente contra Nínive, de que serían destruidos precisamente por su maldad, cuando después de que fue tragado por el pez y luego arrojado, vomitado por ese gran pez, ¿verdad? Dice que entonces él llegó a Nínive, Jonás llegó a Nínive proclamando el arrepentimiento, porque si no se arrepentían, entonces Dios destruiría la ciudad.
Por tanto, entonces estos hombres creyeron al mensaje de Dios, y no solamente eso, sino que ayunaron, se abstuvieron de comer los alimentos por un tiempo, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, incluyendo el rey, porque era una forma de ¿qué? De precisamente mostrar arrepentimiento delante de Dios. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Ya voy a traer un momentico la Biblia, pero aquí dice en Isaías 58, versículo 1, dice: clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo mi rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Permítame, ya traigo aquí la Biblia. Entonces dice acá que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado. Aquí ya tengo la palabra de Dios. Isaías 58, entonces dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Era un hombre que había dejado, un pueblo que había dejado a su Dios, hacían las cosas ya no por amor a Dios, sino ya lo hacían religiosamente. Dice, ¿por qué ayunamos y tú no lo oyes? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis placer y oprimís a todos vuestros obreros. Voy a leerlo aquí de la porción de acá de esta versión. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, ¿de qué servía el ayuno que estaba haciendo el pueblo de Israel? Si cuando ayunaban, primero ayunaban para su propio gusto, para su propio provecho. Cuando ayunemos nosotros, sí, debemos orar por situaciones que se presentan en nuestra vida, pero también nosotros tenemos que ayunar por otros, por el pueblo, por situaciones diferentes que se presentan. Y no solamente eso, ese tipo de ayuno que estaba haciendo el pueblo de Israel, de nada les servía, porque no había arrepentimiento en ellos. Ellos volvían a su práctica de oprimir a todos los trabajadores, o sea, que hacían injusticia. Entonces, además dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. O sea, ¿para qué sirve ese tipo de ayuno si lo único que hace, no hay un cambio, ¿verdad? En su vida espiritual no hay un cambio frente a las cosas, siguen andando en sus concupiscencias, en los deseos de la carne. ¿Para qué se ayuna si se va a contender? Eso es lo que está diciendo entonces la palabra, y era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, les reconviene y les dice, he aquí que para contiendas, y dice más abajo, es el ayuno que yo escogí, que de día afliga el hombre su alma, se incline en su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno, día agradable de Jehová. Y el Señor les reprende, les dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, el desatado. O sea, después de que usted ayuna, ¿qué debe hacer? Dice, o en medio del ayuno, ¿usted qué va a hacer? Dice, no es más bien ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. O sea, cuando usted está ayunando, usted está obrando, haciendo uso de una de las armas más poderosas que Dios nos enseña en su palabra. La Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Por tanto, juntamente con la oración y la lectura de la palabra, el ayuno es una herramienta poderosa en el medio espiritual, precisamente, y en el ayuno
uno ora y ayuna precisamente para que las cadenas de impiedad sean rotas, las cadenas espirituales que tienen atados a muchas personas en los vicios, en el pecado, sean rotas por el poder de Jesucristo. Es permitir que el poder de Dios fluya a través precisamente de lo que es el ayuno. Y además de eso, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. A través del ayuno se rompen los yugos de impiedad, las cadenas de pecado generacional que hay en medio de las familias. Mire que hay familias que traen pecados generacionales, por ejemplo, el abuelo, el bisabuelo, el papá y el hijo son alcohólicos. ¿Por qué? Porque es una práctica que se vino haciendo durante muchos años. Hay unas ligaduras, hay unas ataduras espirituales. Conozco de familias inclusive donde hay problemas psicológicos, hay problemas de drogadicción y que van pasando de generación en generación. ¿Cómo entonces podemos enfrentar ese tipo de situaciones? A través del ayuno. ¿Qué más dice acá? Cuando usted termine el ayuno, ¿qué más va a hacer? Usted ahora intercede por esas situaciones y ¿qué más va a hacer? Dice, no es también que partas tu pan con el hambriento y con los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. O sea, el ayuno debe ir acompañado, tiene que ir acompañado precisamente de este tipo de obras, donde usted vaya y comparta, no como hacía el pueblo de Israel, que iba el ayunaba para contender. No, después del ayuno usted va y ora por el necesitado, usted le lleva alimentos al necesitado, o sea, hace una obra de misericordia. Y cuando usted hace el ayuno, ¿qué va a pasar en su vida? Dice Isaías 58:8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irás tu justicia delante de ti, la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea que cuando tú termines el ayuno, la gente lo que va a ver en ti es la gloria de Dios. Y además de eso, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y del hablar vanidad, y si eres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. O sea que a través del ayuno Dios destruirá todo lo negativo, toda la oscuridad, todas las tinieblas que puedan levantarse en medio de la oscuridad, en medio de tu vida. ¿Qué más va a pasar? Dice entonces, cuando tú ayunas, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Cuando se está pasando por tribulaciones, por dificultades, ayune. ¿Por qué? Porque entonces Dios te fortalecerá, saciará tu alma en medio del desierto, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. O sea que la gente, cuando tú sales del ayuno, entonces vas a empezar a fluir en el espíritu, las palabras fluirán con facilidad a través de tu boca, porque es Dios a través del Espíritu Santo que te usa a ti para ministrar a los necesitados. Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. O sea que son los beneficios del ayuno. Usted ayuna cuando está, como hemos estado hablando, por esas situaciones difíciles que usted estaba viviendo, ¿verdad? Entonces es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús ayunó. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de que hubo ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces esto es un ayuno que hizo el Señor durante 40 días. Hay quienes lo hacen. Ahora, cuando usted vaya a ayunar,
usted ayune por convicción, ayune no para aguantar hambre, ayune porque hay una situación para usted está orando para que Dios tome el control de la situación, rompa cadenas de impiedad, ¿verdad? Y usted sea fortalecido en el espíritu. Cuando usted entonces ayuna, entonces pida dirección a Dios antes de ayunar. Que el ayuno tenga un propósito número uno, que usted pueda separar ese tiempo entre usted y Dios, que usted tenga ese tiempo para estar orando, leyendo palabra, clamando al Señor, ¿verdad? Y esperando que Dios le hable. Y además de eso, pídale al Señor dirección para que le diga cuánto tiempo debe ayunar. Si el Señor le dice que ayune 40 días, pues gloria a Dios. Hay hermanos que ayunan un día, 3 días, una semana, de acuerdo como Dios les indique cómo deben ayunar. Ahora, no ayune de forma religiosa, sino siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Más adelante vamos a hablar precisamente que existen ayunos que son parciales, que pueden ser precisamente de unas cuantas horas, donde usted no va a comer alimentos, de pronto va a tomar agua. Puede ser de 6 de la mañana a 12 del día, hay quienes terminan a las 2 de la tarde, o hay quienes terminan hasta las 6 de la tarde, de 6 a 6, 12 horas. Bueno, de acuerdo a como ustedes sientan el Señor, hágalo. Antes, también otra recomendación, antes de ayunar, usted, si tiene alguna contraindicación, pues usted consulte a su médico y pregunte si no va a tener ningún problema con el ayuno a nivel físico, ¿verdad? Si no tiene alguna enfermedad que usted se lo impida. ¿Qué más dice acá? ¿Qué más el Señor Jesús acerca del ayuno? Dice, en Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para hacerse a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. O sea, usted cuando ayunes, dice acá, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no parecer a los hombres, para no dar a entender a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, esto es una cosa entre usted y Dios. Lógicamente, de pronto con su pastor, usted le avisa, pastor, voy a estar en ayuno, acompáñeme en oración, ¿verdad? O de pronto su esposo, entonces le va a acompañar en el ayuno, pero es algo entre usted y Dios, usted lo hace en secreto. Y entonces usted no es como los hombres de ese tiempo de Jesús, donde estos hombres eran hipócritas en su corazón, les gustaba anunciar de que estaban en ayuno, ¿verdad? Y entonces para hacer creer a los hombres que eran más espirituales. Pero aquí dice bien claro que es algo que se hace en lo secreto, y además de eso, que cuando usted ayune no se vista pues como báñese, organícese, arréglese, y no a entender a los hombres que está ayunando. Dice entonces, los discípulos de Juan los discípulos de Jesús ayunaron. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas los días vendrán cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Este versículo es muy importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que mientras que Jesús estaba con los discípulos, no tenían que ayunar como lo estaban exigiendo los discípulos de los fariseos, ¿verdad? Y de igual, pero que en el momento cuando Jesús no estuviera ya con ellos ayunarían y estaban en futuro. O sea que eso no se ha terminado. Una práctica que es del Antiguo Testamento se sigue practicando en el Nuevo Testamento. Hay poder en Jesucristo, hay poder en el ayuno. Ya estamos hablando precisamente acerca de un fariseo que oraba para sí mismo diciendo, te doy gracias, Señor, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos. Dice, ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo. O sea,
había un hombre fariseo que se las daba de mucho, se las picaba de mucho, inclusive decía que ayunaba 2 veces en la semana. Pero había otro que aún ni siquiera levantaba su rostro para decir, porque estaba precisamente, estaba verdaderamente contrito y humillado delante de Dios. El ayuno es parte de la guerra espiritual. En Mateo 17:16 dice: y le traje a tus discípulos y no le pudieron sanar, trajeron a un hombre endemoniado. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió el muchacho, y quedó sano desde aquella hora. O sea, le trajeron a este muchacho, Jesús reprendió al demonio y fue liberado. Entonces los discípulos de Jesús le llamaron aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, o sea, por la incredulidad de ellos no lo pudieron hacer. Además de eso dice: porque de cierto os digo que si tuvieres fe además hay que tener fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero aquí viene la parte importante que dice Mateo 17:21: pero este género, o sea, el género de estos demonios, no sale sino con oración y ayuno. O sea, el ayuno es muy importante para la liberación, es importante de una persona, es también importante dentro de la guerra espiritual. O sea, usted no vaya a ir a echar fuera demonios a una persona sin antes haber ayunado y sin antes el Señor le haya dicho que lo haga. Entonces, eso es lo que acabamos de decir. El ayuno no es de la ley. Hay mucha gente que dice: no, es que el ayuno pertenece a la ley. No, el ayuno no es de la ley. El ayuno es una práctica que el Señor instauró desde el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se sigue cumpliendo. Mire que, por ejemplo, en Hechos 10:30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno, y a la hora novena yo oraba en mi casa, y aquí un varón se puso delante de mí con vestidura resplandeciente. Cuando usted ayuna, usted recibe revelación de Dios. Usted puede recibir una visitación de parte de Dios, como lo recibió Cornelio. Dios le va a hablar en el ayuno, y le dijo a Cornelio: tu oración es oída. ¿Qué más dice? El apóstol Pablo, también dentro de su ministerio, vemos que él ayunó, y pasando mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, habiendo ya pasado el ayuno, Pablo les amonestaba. O sea que Pablo también participó del ayuno. Así que entonces vemos que el ayuno es una parte importantísima, ¿verdad?, de lo que es la práctica cristiana, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a terminar. Esperamos pues que podamos haber concluido esta presentación de lo que es el ayuno, que estamos probando esta nueva plataforma. Y bueno, esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Ya hemos tocado el tema de las escrituras, hemos hablado como enseñanza, hemos hablado también acerca de la oración, y hoy estamos concluyendo en este tema de lo que es el ayuno. Oramos en el nombre de Jesús para que seamos de aquellas personas que podamos poner en práctica el ayuno, que podamos hacer del ayuno algo parte de nuestra vida espiritual. Oramos en nombre de Jesús para que Dios ponga el hacer como el hacer en usted, de dedicar esos tiempos de ayuno. Es necesario ayunar. Aún médicamente se ha comprobado que el ayuno ayuda a desintoxicar el cuerpo. Imagínense todo el cuerpo todo el tiempo comiendo, pues el cuerpo
nunca para de trabajar por toda la ingestión de alimentos que usted tiene. Cuando usted ayuna, hace que el cuerpo descanse, que el cuerpo se limpie a sí mismo, ¿verdad? Y además de eso, ante todo, como práctica cristiana, usted ayuda a fortalecer su hombre interior, su espíritu. Va a estar más atento al a escuchar la palabra de Dios. Y como conclusión final, no deje de ayunar. El ayuno es en momentos necesarios cuando las situaciones son muy difíciles, no vemos una salida. Déjeme decirle que Dios usa el ayuno poderosamente en el ámbito espiritual para destruir precisamente cadenas espirituales, ¿verdad? Y sobre todo en la parte de la liberación espiritual. Que el Señor les bendiga ricamente. Les habló el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. Continúen con nosotros. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Instagram como Pastor Harold Cisneros, en Twitter también como Pastor Harold Cisneros, o en el canal de YouTube, donde encuentras todos los devocionales, todas las enseñanzas que hemos hecho de escatología, de escudriñando las escrituras, y toda la información necesaria que va a alimentar tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente en esta noche. Nos vemos en otra ocasión, si el Señor lo permite. Bendiciones para todos. Chao, chao.